Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy, a iniciativa del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha habido un pleno, pero pleno, en el Congreso de los Diputados. Cuando digo pleno, es que no se ha respetado ni la distancia de seguridad que está legislada. 1,5 metros de distancia entre todos los intervinientes e, independientemente de la distancia de seguridad, la mascarilla. Hoy han ido todos y todas, porque había que aplaudir al líder supremo. Bueno, pues efectivamente, han estado allí. Imaginen que ahora pues adoptemos las mismas decisiones que adoptan los diputados y diputadas del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, usted tiene un bar, tiene una terraza, le han impuesto que haya una separación entre las mesas y eso lógicamente le merma los ingresos, porque va a haber menos clientes, facturará menos en consecuencia. Pero esto no pasa en el Congreso de los Diputados. Los que tienen que dar ejemplo. Usted sí puede perder dinero, puede perder clientes, puede perder, en definitiva, eficacia en su negocio, porque tiene que sacrificarse, porque usted es una persona normal. Pero claro, luego están los superhombres y superwoman que hay en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que manda en España, que gobierna, eso dicen, en España. Bueno, pues en ese pleno la verdad es que ha habido aplausos, porque para eso estaban todos y todas, para aplaudir, para prorrumpir en un aplauso cerrado y magnífico al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Otro aplauso más. Otra de las catetadas que ya vimos a la entrada del Palacio de Moncloa. Bueno, pues una de las cosas, aparte de los aplausos, más interesantes ha sido el discurso de Abascal. Santiago Abascal ha dado el campanazo, porque ha prometido que para septiembre habrá importantes novedades. Vamos a verlo. Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. La pregunta es, ¿hay capacidad para presentar la moción de censura y aritmética suficiente? No. ¿Qué pretende Vox para presentar una moción de censura el próximo mes de septiembre? No va a prosperar, eso está claro. Evidentemente, el Partido Popular ya se ha apresurado a decir a través de su secretario general que no juegan a este tipo de cosas, a estas maniobras de distracción. Pero la pregunta que lo voy a formular enseguida a los contertulios es la siguiente. ¿Esto es una moción de censura contra el gobierno de PSOE y Podemos? ¿O es una pelea, una pugna por ver quién se queda con la mayoría y con el liderazgo de la oposición? Paco Micián, buenas noches. ¿Qué tal? Te veo muy serio. No, porque estaba viendo la reflexión, pero, sí, pero que no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que en el tema de Vox pues han decidido tener un poquito más de portadillas de periódico unos días y han decidido hacer algo que no tiene repercusión porque no hay mayoría suficiente para hacerla. Por lo tanto, pues es evidente que cuando no hay mayoría para hacer algo, pues es tontería seguir adelante, ¿no? Y la crítica política en el Parlamento se puede hacer sin necesidad de hacer una moción. Bueno, yo creo que una juguesca más dentro de lo que hay y a partir de ese momento pues esperar que esas decisiones que toman esos grupos políticos más minoritarios como vos o más nuevos como vos pues les salgan bien, que es solo pues tener cierta repercusión mediática, ¿no? Y luego en el tema de lo que sí me ha sorprendido hoy es el tema del COVID. O sea, nosotros no podemos estar exigiendo enormes sacrificios a la ciudadanía
enormes sacrificios a los autónomos, enormes sacrificios a los empresarios, gente pasándolo ya muy mal, el nivel de paro disparado, el nivel de ingresos disparado, el nivel de deuda pública disparado, los sanitarios, los médicos, los enfermeros, en una situación muy difícil después de todos estos meses de COVID, mucho trabajo, mucho esfuerzo y riesgo para la salud, para que después, por tener que hacer una imagen de aplaudir a un presidente, es una mera imagen de un minuto de telediario, no solo llenes el Congreso de congresistas que no tenían que haber ido porque había un pacto tácito de ir menos gente a lo largo de estos meses de COVID, sino que además te lleva hasta senadores, o sea, han ido hasta senadores, como si fuera un acto inaugural del Congreso, que esas que se juntan más las filas para juntar a los senadores con los congresistas. Por tanto, pues me parece una nueva payasada más de este gobierno que vivimos, que fundamentalmente está dedicado pues a eso, a la distracción, Lo has dicho muy bien, has rescatado un vocablo netamente almeriense, a la juguesca, ¿eh? Bueno, es que el niño está entregado a la juguesca. La juguesca y la pellejería, porque son dos vocablos muy almerienses, la juguesca y la pellejería. Y yo sigo diciendo que en la juguesca esta de un minuto, de verdad, Antonio, es que es un minuto de televisión, ¿vale? Para que en un minuto de televisión parezca que suenen más los aplausos o parezca que hay más aplausos, yo creo que no merecía la pena el esfuerzo. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente para ti va la pregunta. Juguesca, pellejería, martingala. Sí, también. También. Esta reflexión inicial nos puede servir para hablar un poco de los usos parlamentarios de la democracia actual, como el Parlamento, que en un lugar, su propio nombre lo indica, que se va a hablar, a debatir, intercambiar ideas, se ha convertido últimamente en una mera caja de resonancia de posturas partidistas. Simplemente a eso. Los parlamentarios no van a hablar, los parlamentarios van a leer algo que alguien ha escrito previamente, generalmente fuera de ese Parlamento, y que se utiliza para buscar un minuto de televisión, como decía Paco, para buscar una noticia, un titular o incluso un tuit. De entrada, es indignante que el partido del gobierno monte una performance como las que en su día montaba Carlos Gardel o Valle Inclán, que llevaban a todos sus estrenos un grupo, lo que antes se llamaba la CLA. Claro. Los espectadores mayores recordarán que en su juventud más de una vez pudieron entrar al Cervantes con una entrada de CLA, que se llamaba, te ponían en el gallinero y tenías que pasarte la tarde aplaudiendo al que saliera, aunque cantara como rayos y truenos. Bueno, pues la CLA, los parlamentarios ahora, los diputados son aplaudidores, palmeros, que los utilizan pues como escenografía, atrezo sonoro, atrezo político, escenario para decorar la intervención que lee el presidente del gobierno, no que escribe el presidente del gobierno, que este presidente no escribe y no piensa, afortunadamente, porque cada vez que ha escrito y ha pensado ha sido una calamidad, para leer lo que otros le escriben. Y luego, por otro lado, la performance parlamentaria de Vox, que sabiendo que el empeño de derribar al gobierno con una moción de censura, empeño legítimo, pues falla la base de una moción de censura, que es la aritmética parlamentaria. No tiene el número de apoyos suficiente, no puede derribar al gobierno. ¿A qué va esa moción de censura? A lo que decía antes, a ejercer de caja de resonancia, utilizar el Parlamento de todos como caja de resonancia de una postura política que, tal como lo veo yo, viene motivada por los últimos resultados electorales, por los últimos sondeos internos de los partidos. Vox comprueba que está perdiendo un poco de fuerza respecto de sus resultados iniciales y quiere pasar, aunque sea por el carril derecho, como hacen en Portugal, al Partido Popular. Y entonces pues, hace la moción de censura que recoge el, a mi juicio, compartido y creciente malestar de buena parte de la sociedad española con este sedicente gobierno. Y recoge ese malestar pues con algo que alivia, que consuela, que sale de la tripa, es decir, moción de censura, vamos a terminar ya con este gobierno de inútiles y embusteros. Hoy hemos descubierto que el gobierno también mintió con el equipo de especialistas. Hemos escuchado durante meses al presidente del gobierno, ese señor que ha salido a hablar, diciendo, he consultado con los especialistas han dicho, hemos seguido en cada momento el consejo que nos han dado los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas, presidente? No puedo decirlo. Claro. Y luego resulta que no podía decirlo porque no había equipo de expertos. Pero es que vamos a ver, este gobierno ha mentido. Primero, en el alcance de la alarma, en los avisos. Dijeron, era imposible saberlo. Mentira.
Mintieron diciendo que no era necesario utilizar mascarillas. Ahora las mascarillas son obligatorias. Mintieron. Mintieron diciendo que habían traído test fiables. No había test. Mintieron. Y sobre todo, lo más doloroso, lo más grave, lo más inhabilitante como gobierno, han mentido en el número de españoles fallecidos a consecuencia del coronavirus. Han mentido. Y ahora, hoy, de propina, de revolera, conocemos que han mentido también incluso en la existencia de ese equipo de expertos. Y yo me pregunto, ¿hay algo en lo que el gobierno no nos haya mentido? Sí, habría que empezar por ahí, porque claro, seguramente la cuenta sería más fácil. Bueno, el caso es que además se han reído mucho, porque claro, cuando intervenía algún miembro de la oposición, hemos visto a Pablo Iglesias sobre todo, que se ríe mucho, se ríe bastante. Hace mal, porque la sonrisa evidencia el estado de la dentadura. Sí, sí, bueno, en fin. Bueno, también podríamos aducir al ejemplo de las hienas, ¿no? Que dice, bueno, es que las hienas es un animal un poco extraño, ¿no? Porque es que resulta que come carroña, que se aparea una vez al año, que huele fatal y encima se ríe. Es que no lo entiendo, ¿no? Sí. En esas condiciones, ¿por qué se ríe? Enseña los dientes, enseña los dientes. En fin, el caso es que tenemos para el próximo mes de septiembre una visibilización especial del partido político Vox. Porque, claro, aquí todo el mundo juega a visibilizarse, a estar, digamos, en pantalla. Porque es que, claro, Ciudadanos, lo hemos visto, de estar prácticamente muerto y enterrado el partido Ciudadanos, pues de pronto apoya al gobierno en los diferentes fases de alarma, de estado de alarma, etcétera. No le queda más remedio tampoco, claro, Antonio. Claro, ahora también están ahí prestos y dispuestos para apoyar en los presupuestos. Condición sine qua non que Juan Carlos I se vaya de la zarzuela. O sea, es increíble, es de aurora boreal todo lo que pasa en este país. Bueno, pues ya veremos. Y entonces están ahí, están jugando su baza política. ¿Vos qué es lo que hace? Dice, hombre, el Partido Popular parece que no es muy proactivo, porque últimamente no se ha destacado por hacer grandes cosas ni plantear grandes propuestas, ¿no? Pues bueno, pues entre un Partido Popular que me deja el espacio para la proactividad, pues yo tiro para adelante. Y entonces ahora digo que vamos a hacer una moción de censura en septiembre. Sigo diciendo. ¿Para qué? Podemos seguir pensando lo que queramos. Aquí hay dos maneras de hacer política. La que hemos vivido hasta el momento, y aquí están las pruebas de lo que ha habido, grupos que salen, gente que se va, grupos que se forman, mañana desaparecen, mañana se inflan, mañana sacan 40, al día siguiente sacan 0, al día siguiente sacan 10 diputados y al día siguiente 50, gente que está en un grupo y está todo el día los periódicos, tío que abandona, tío que se va, ahora Vox se cinde, ahora ha salido un partido nuevo que se llama Tu Patria, ahora se han ido unos cuantos dirigentes de Vox, de los que estaban en el inicio, y ahora han montado otro. Quiero decir, estas son, o Podemos, que no te voy a decir cómo están, todos los días peleas, follones, tíos que echan, tíos que se quitan, o hacer las cosas bien. Es que esto es un gobierno de un país. O sea, esto es lo que nos hemos tenido acostumbrados desde la crisis económica del año 2007-2008. O sea, aquí se llegó una serie de postulados, una serie de críticas, una serie de críticas hacia todo, de provocaciones que obligaron a que al final pues la gente empezaba a ver las cosas y todo era inquietud. Que si no se gobiernan los países no se gobiernan de esta manera. Los países se gobiernan haciendo una oposición, dejando al gobierno hacer lo que pueda y haciendo una oposición. Esto no vale. Claro que hay gente que no puede ver tal, porque aquí no se puede salir a la calle, aquí no se puede estar todo el día con los tanques en la calle, con las huelgas, con las manifestaciones. Mire usted, eso lo hacen los que lo hacen. Los señores comunistas que no han perdonado una, pero es que el resto tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir llevando a los hijos a la escuela. Y usted aquí se castiga o se premia a un gobierno cuando se premia, que es en las urnas. Nosotros no tenemos activistas. O sea, en el centro derecha no existen activistas. En el centro izquierda está lleno de gente que solo se dedica a ese tipo de servicio público, a ser activista. ¿En qué trabajas? Soy activista. ¿Qué significa eso? Pues ya lo hemos visto en Almería durante muchos años. Activista es aquel que está en todo lo que teóricamente se enmarca en el ámbito progresista, bajando el paseo por la mañana en una manifestación y por la tarde en otra. Generalmente se dedica a dos cosas: o está jubilado, o trabaja de funcionario, o tiene una actividad normal. Y son los mismos, en el caso de Almería. Estoy hartito de verlo en Almería. Alguna liberación sindical también. Sí. Incluso alguna liberación sindical sumada a algún cargo institucional en la universidad. Los mismos. Mire usted, que es que el resto no son. Y luego estudiantes
estudiantes, que es la época del activismo. Poco estudiantes, porque el activismo en Almería poco, lleva en mucho Madrid tiempo. mucho más, pero que aquí en Almería poco, que es la época, que eso sí es verdad que es la época de ser activista, de lo que sea, ¿no? Es que la Complutense activista de da la mucho luna de sí, la morada, Complutense. pues yo soy activista de la luna morada. Sí, sí. Pero la realidad es que el resto de partidos serios tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo cosas. Esto es más serio de lo que parece. El otro día estaba leyendo o viendo varias partes de dos presidentes que no lo pasaron bien, pero porque había presidentes en otra época en estos países, en nuestro país, que cuando las cosas no iban bien, la verdad es que no lo pasaban bien. O sea, cuando las cosas iban desagradablemente mal, no lo pasaban bien. Uno era un presidente que sacó un buen resultado en época de Alfonso XIII, que era Eduardo Dato, y ya sabéis que después del desastre de Anual, pues hubo una modificación, que fue el desastre más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, y llegó el Allende Manuel Allende Salazar, si no recuerdo mal, ¿no? Que también se fue a los 6 meses, ¿no? A Eduardo Dato lo mataron en la calle Alcalá. Sí. Sí. Y entonces, al final, te das cuenta de que Los mismos de siempre. En el museo del Ejército está el coche del presidente del gobierno que iba un motorista detrás y le vació un revólver, están todavía se ven los agujeros. No sé si seguirán exhibiendo o no, pero yo lo he visto, además está contado en la... Al final, como estaba diciendo José, no nos queda más remedio que empezar a reflexionar de manera seria. Aquí vienen problemas graves, vienen problemas gordos, y al final destruir por destruir pues no tiene ningún sentido. Lo que está claro son dos cosas, Antonio. Está cambiando la situación. Los españoles se han empezado a dar cuenta de cosas que se empiezan a notar en las encuestas. El caso más concreto lo tienes en Galicia últimamente, en el País Vasco. Ha subido mucho de nuevo el bipartidismo. La gente no está para estas locuras constantes de un sitio a otro y de un lugar a otro, y de estos cambios de humor y de estos cambios de opinión y de no saber en qué situación política te encuentras, ni siquiera qué representa. Y luego hay gente que es verdad que tiene ganas de muchas cosas, tanto en la derecha como en la izquierda, pero esto tradicionalmente ha sido de la izquierda en democracia, ¿no? Entonces, pues, nosotros no estamos para esto, o sea, la gente no está para esto. Yo entiendo que está para formarse, trabajar y llegar el momento de votar y opinar, que es cuando se vota en democracia. Pero bueno, a mí lo que me sigue preocupando, hoy he leído una noticia que me ha dado mucha rabia, de esa venta, pues de estas cosas que tenemos, ¿no? De esta venta de Solves que hizo en su momento, en el año 2007. El hombre no se le ocurrió otra cosa, cuando todavía negaban la crisis, cuando todavía negaban la economía, le dio por vender el 32% de las reservas de oro de España. Ya sabéis que esto siempre cae en manos de los mismos, ¿no? Esto de vender las reservas de oro o de expoliar las reservas de oro. O incluso robarlas. ¿Para qué venderlas? Si es más rápido el robo. En este caso no fue... Se la vendieron a Francia, pero la robaron y la entregaron a Moscú. En este caso no fue robo, fue que decidió, para hacer cash, cuando todavía no reconocía la crisis económica, vendieron un 32% de esas reservas. Unas reservas que se vendieron en aquel momento pues a 700 euros la onza, que es cuando y ahora se está $2.000. Y ahora está $2.000. O sea, de 2.100 millones de euros que sacaron en aquel momento a casi los 8.500 millones de euros. Visionario. Aquel que se enfrentó por eso tenía en el meeting. Por eso hay que pensar las cosas. En el meeting, o sea, en el debate, que yo no llegaba a entender cómo al día siguiente los medios de comunicación, los periodistas de muchos ámbitos decían: ha ganado Solves. Y yo estaba blanco, decía, yo creo que soy el torpe. Me empezaba a dudar de mí, empezaba a dudar. Dije, pero si este tío le ha pegado un varapalo, se habla con una seriedad, me refiero al Pizarro, se habla con una seriedad, con un conocimiento tal. Oye, pues claro, es que mentira fácil. Y ahí tenemos la prueba de lo que pasó en ese debate, que yo creo que quedará para los anales recientes de la historia de España. Ese debate hay que verlo, igual que hay que ver cada cierto tiempo hay que ver alguna película de cine clásico. Sí. Lawrence de Arabia, por ejemplo, hay que verla una vez al año por lo menos. Ya no sé si podrá, porque no sabes si entonces ya en esas películas de cine clásico ya no sabes qué hacer, porque entre el Black Lives Matter, entre los derechos de no sé qué, pues ya no sabes, ahí le pegaba un niño, pederastía, homosexualidad, ya no sabes qué ver, ya no sabes qué, el trato a las minorías, la expoliación de los árabes, ya no sabes qué película ver, también te lo digo, ¿sabes? Pues sí, yo creo que solo vamos a terminar viendo La túnica sagrada. La Gran Familia. Sí, también. Bueno. La Gran Familia, aunque yo quiero pensar... Muy opusiano. No, pero pienso que la escena final, cuando Críspulo tira un cohete al cielo, alguien podría decir que se está utilizando la pirotecnia y que los perros se molestan y que la película tiene que ser prohibida. Claro. Así que ojo con La Gran Familia, película revolucionaria. Exactamente. Debe ser prohibida. Bueno, las Gacelas de la Joya, ¿cómo están? Las Gacelas de la Joya están bien. Están bien, a pesar de, están bien. de los Dicen, bueno, esto anticipo que yo creo que podemos tener un pequeño
serpiente veraniega. Ya que estamos hablando de la zona árida esta, podemos tener una serpiente veraniega, porque en el entorno caprino hay firmes defensores de que no se haga absolutamente nada, pero no llevados del bienestar animal, sino simplemente, pues, como decía el chiste del gallego, por joder. Exactamente, no, por el mero placer. Por el mero placer. O sea, no hay otra cosa, porque establecer que las cabras pueden molestarse por el volumen de los conciertos no se va a traer precisamente a CDC, ojo, se va a traer a pero que por otro Poveda. lado sería un acierto. Sería un acierto, sí, estaría muy... Hombre, pues claro que sí. Pero que no es el tipo de concierto en los que se está pensando. Dicen que las gacelas y las cabras... Yo te voy a decir una cosa, yo veo unas cabras magníficas en Almería todos los días. Cabras, cabrones y de todo, pero fundamentalmente veo unas cabras pero magníficas. Dicen que se puede sobre molestar. todo, yo he visto unas cabras muy sanas en los desfiles de la Legión, que van también con bastante ruido, y las veo bastante sanas. Y sacando pecho. Y sacando carnero, pecho y bien acicaladas, ¿no? El carnero soporta el disparo de la fusilería sin ningún problema. Vaya. Pero es que las cabras de ese entorno... Bueno, ¿y qué hacemos con el Cristo de la Luz de Dalías? No pueden decir que no están acostumbradas a oír música a fuerte volumen. No, amigos del CSIC. No, porque las cabras esas, tú le pones la discografía de la Niña Pastori y te saben decir, este disco va antes que este. Sí. Hombre, vamos a ver, que no han oído música fuerte las cabras de la olla. Venga, hombre, por Dios. Bueno, pues por eso digo que mientras que hay gente que está a favor de que Almería pueda celebrar conciertos en un escenario único en España, porque tener la muralla de San Cristóbal, la Alcazaba, el entorno, es fantástico. Eso es una experiencia para el público, incluso para los artistas, porque tocar ahí debe ser extraordinario. Claro. Y ahora que se quiere aprovechar esa zona que ha limpiado el ayuntamiento para establecer un eje de revitalización de lo que es la futura Plaza Vieja, el entorno de la Alcazaba, la Hoya, eso, hay muy pocas ciudades en España que puedan contar con eso. Creo que los almerienses deberíamos superar es la cerrazón del esquema mental que supone, como esto lo está proponiendo alguien que no me simpatiza políticamente, estoy en contra a muerte. Pero si es que le prestamos muchas veces más atención a las cosas que tienen, que eso no habla nadie. Hablan el periódico porque estará aburrido, los dos periódicos de turno porque tienen que estar aburridos, y los activistas que siempre están dando vueltas. Los activistas que siempre están dando vueltas. Que tiene pantalones que alguna vez, de verdad, porque tengo grandes amigos en todos esos activistas, y algún día le voy a decir, oye, ¿por qué no defendemos alguna vez alguna causa que tenga que ver, no digo ya con la derecha, ni con la extrema derecha, digo, oye, en el centrillo, que esté en el centrillo, que sea, no, hay que ser siempre defensa de causas movidas desde el PSOE, ni siquiera desde la izquierda, desde el PSOE. Es curioso siempre este esquema en los últimos 30 o 40 años en Almería. Pero bueno, tienen tiempo, libertad, estamos en democracia, y la gente pues le gusta el paseo para arriba y para abajo. Exactamente. Bueno, y cuando el demonio no tiene nada que hacer, con el rabo matamos. Yo he visto a personas de estas, los considero amigos, hasta en 3 al día, ¿eh? Sí, hombre. En 3 manifestaciones diarias. Ahora sí. Es diarias. Que eso de 3 al día. 3 manifestaciones diarias. Queda un poco así. Que ya hay que tener conciencia social, libertad de querer involucrarte en la sociedad para perder 24 horas de tu día en 3 manifestaciones al día. En fin. Bueno, ya que estamos hablando de Almería, hay que hablar también del edificio de Correos. Un momento. ¿Vosotros habéis oído hablar del Sisón común? ¿El Sisón? Sí. El Sisón. Sí. Yo admito mi nivel de conocimiento. He visto algunos. Sisando en el Corte Inglés. Pero no lo he visto aquí en Almería. Pero el otro día había un intento de poner una chinita más en el tema del Hotel Genovese. ¿De qué viene eso del Sisón? Pues que decían, leía en un periódico, que el Sisón común podía estar amenazado si se hiciera el Hotel de Genovese. El Sisón es un pájaro importante. Yo no sé si a lo mejor es que en el hotel... Pues menos mal que prohibieron de bien alimentado, que puede llegar a los 2 kilos. Sisón en Pepitoria, no sé. No. Pero eso, lo que decíamos antes, el permanente intento del activismo político, sindical y editorial, periodístico, por generar dificultades a cualquier iniciativa que se plantee del ámbito. Todavía no he visto, pero hay cosas dentro de la defensa de los intereses del parque natural, que es por lo que te digo que siempre son los mismos temas. En este caso, por ejemplo, si hablamos del parque,
yo tendrían todo mi respeto si los viéramos defendiendo con igual ahínco e interés un tema tan concreto como rehabilitar un cortijo para hacer 32 habitaciones, o los viera denunciar con tanto esfuerzo asentamientos de miles de personas lindando con el parque natural en plena zona turística y de paseo. Asentamientos de miles de personas que no sé dónde harán sus necesidades, que no sé dónde se lavarán, que no sé dónde lavarán la ropa, que no sé cuánto detergente tirarán en las inmediaciones y que además viven en unas condiciones salubres. De eso nunca denunciarán nada, de eso nunca hablarán de nada, de eso nunca dirán nada. Y eso es lo que cabrea de este tipo de cosas, que al final solo están en la defensa de una parte muy concreta. No están en defensa, están en ataque, fundamentalmente. Sí, en el ataque de una parte muy concreta de la actividad, y otra parte de la actividad la obvian por completo. Pondré un ejemplo brevísimo y palmario de esto que estamos diciendo. El activismo, lo que yo muchas veces he llamado la coral vajillas del agravio permanente, ha llegado a dar abrazos físicos a la estación de ferrocarril. Pero abrazos físicos, es decir, rodear a la estación, hacer concursos de dibujo, la estación, queremos reivindicar la estación, cuando se le podía reivindicar, cuando se podía hacer valer ese mal estado, que era evidente, de la estación, cuando se le podía achacar a un gobierno del Partido Popular, que fue precisamente el gobierno que inició la rehabilitación de la estación. Bueno, pues ahora todo el activismo urbano almeriense está callado, silencioso sobre el futuro de la estación, una estación que empezó a rehabilitar el último gobierno del PP, el ministro de la Serna estaba frecuentemente en Almería, estaba el hombre muy involucrado, se puso en marcha la obra, llegó el actual gobierno, el gobierno del abrazo, el gobierno de la dignidad, de la decencia, se paralizaron las obras, hemos descubierto vicios ocultos, no sé qué, lo de siempre. Las obras están paralizadas, nadie dice nada sobre las obras y lo que es peor, el anterior gobierno dijo que la estación se rehabilitaba para ser entregada a los almerienses, para que los almerienses hicieran con la estación lo que estimaran oportuno. El nuevo gobierno no solo ha paralizado las obras, sino que no ha querido decir cuál es el futuro, qué planes tiene para la estación, porque pueden decir, mira... Bueno, ya todo esto lleva 3 años y 8 meses con la obra que hemos descubierto un vicio oculto terrible, porque esto del PP, los ingenieros del PP son los peores del mundo, no sé qué, pero puede decir, vamos a hacer la reconstrucción, vamos a modificar el plan porque queremos que la estación siga siendo para los almerienses. No han dicho nada de eso. Bueno, pues el activismo que está silencioso ante eso, se planta ante la estación y ¿qué dice? ¿Rehabilitemos la estación? No. Dicen, ya se están cargando el skyline de la estación. Están haciendo una mole de cemento ahí atrás. Qué vergüenza de ciudad. No se puede hacer peor este equipo de gobierno. Qué vergüenza. Han quitado el Toblerone, que era la capilla Sixtina de la mugre. Bueno, han quitado el Toblerone, que es una cosa magnífica, y han hecho ahí para favorecer a los ricos, a sus amigos, no sé qué. Es decir, te pones delante de la estación que lleva paralizada, que eso sí es patrimonio, que sí es historia, que sí es cultura, que es beneficio para la ciudad, y no dices nada, y dices que detrás hay un tipo que con su dinero y con la ley en la mano está haciendo lo que la ley y su dinero le permite. No, y es más grave todavía. Mira, yo no voy a defender esa historia porque yo sé lo que hubiera hecho, ¿vale? Pero es verdad que ha habido gobiernos de distintos símbolos para cambiar lo que se aprobó hace ya más de 30 años. Eso está dentro de una ordenación en su momento, cuando se inició todo el tema del soterramiento, esas parcelas en su momento. Vamos a ver, para entendernos, esas parcelas donde están haciéndose los edificios se hicieron en su momento porque una serie de trabajadores se quedaron sin cobrar. Dio en quiebra una gran empresa que algunos quieren retomar, y en su momento era tan millonaria, daba tanto dinero que quieren retomar. Por cierto, los 2 proyectos empresariales de minas de hierro que conozco, que tengo más reciente en España, no han generado nada más que problemas al país, ¿no? A nuestra ciudad una y al país en general otro, porque estaba volviendo de nuevo a la famosa a Horacio y a las minas aquellas del protectorado, ¿no? Con lo que consiguieron, ¿no? Y entonces estamos hablando de una situación donde se produce la venta de ese inmovilizado que no vale nada para poder pagar las nóminas finales o para poder pagar los derechos finales de esos trabajadores. Y desde ahí ya se aprueba lo que va a haber en esa zona. Y desde hace ya muchos años, más de 30 o 25 años, ya se sabe que ahí van a haber unos edificios de altura.
habido gobiernos en este ayuntamiento para decidir, o movimientos para decidir que eso estaba mal. A mí me parece bien que alguien en su sano juicio quiera hacer un parque y que gastemos el dinero de todos los almerienses en hacer un parque. Porque eso hay que gastar dinero, hay que pagar al que compró en su momento. Pero ha habido 25 años para cambiar eso, para decidir eso, ¿no? Nosotros somos del impacto, lo vemos y ahora empezamos. Mire usted, lo que usted ve ahí ahora tiene una trayectoria, un montón de informes, aprobaciones de leyes, aprobaciones de planeamiento, aprobaciones de planes generales. Entonces, mire usted que esto no se ha inventado de la noche a la mañana, pero como somos dados a la crítica fácil del activismo fácil, vuelvo a repetir, de ese activismo que no buscaba como la reformista inglesa menos hecho y más palabras, sino que al final tiene lo que tiene, pues nos encontramos en la misma historia. Como yo me quedé blanco, José, blanco de verdad, de las cosas que te quedas blanco, cuando de pronto vi que después de estar durante años hablando de la demolición del Toblerone, se monta una plataforma para no tirarlo. Y pero vamos a ver, si llevamos en esta ciudad 25 años todo grupo político hablando de la demolición del Toblerone, y ahora se va a demoler, y me aparece una... Hoy empezamos a demoler y de pronto 4 empiezan a pensar que no hay que demolerlo. Mire usted, las ciudades no funcionan así. Y descubrieron en la belleza sobrevenida, es decir, durante décadas callado ha estado el Toblerone ahí. Los últimos años convertido, ya digo, en la Capilla Sixtina de la Mugre, oxidándose literalmente, siendo refugio, pues, en fin, ahora tenemos que retomo el anterior argumento que quería desarrollar y que, bueno, pues fíjate la que se ha organizado. El edificio de Correos. El edificio de Correos se pretendía ahí hacer pues de todo. Yo recuerdo que hasta el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento quería hacer una biblioteca. Aquí, cuando no tienes otra solución que hacer y cuando no tienes más ideas, pues una biblioteca, un centro de interpretación... ¿Pero con qué dinero? Pues, con el que no tiene, evidentemente. ¿Con qué dinero? Con el que no hay, porque eso hay que comprarlo, bueno, es que eso no es suyo. Igual, se pone en un programa electoral y el papel lo aguanta todo. Pero bueno, por decir algo. Bueno, pues ahí quería montar una biblioteca. El problema es que este edificio está afectado de aluminosis. Este edificio hay que derribarlo. Hay que derribarlo. No se puede ni consolidar, ni se puede rehabilitar, porque la estructura, una estructura que tiene, para que se mantenga, está afectada de aluminosis, y si no se actúa pronto, pues al final pues pillará a alguien debajo del edificio. Bueno, pues ahora el Partido Popular ha presentado una serie de interpelaciones, de preguntas al gobierno, y el gobierno le ha respondido que, bueno, que se ha terminado el problema, que sale a subasta, o sea que, y ya está, y el asunto terminado. El gobierno sigue el haciendo, que quiera que lo compre y que construya. Decimos que el gobierno, decía al principio tú que el gobierno no estaba siguiendo las normas previstas de sanidad. Hombre, el gobierno es el primero que se lava las manos en esto y en todo. Exacto, es verdad. Y entonces son los principales consumidores de gel hidroalcohólico. Se lavan las manos del asunto de que salga a subasta. Y si viene alguien que pone la pasta, pues fenomenal. Exactamente, quien gane la subasta. De pues, dar buen servicio de correos a los vecinos del centro de Almería, eso ni se contempla. No. Eso es no, porque, hombre, ahora ya es que... Ahora ya es paquetería, más que servicio de carta y todo eso. Habrá que ir a recoger, y menos telégrafo. Ya no existe eso. El telegrama se quedó en tiempos de Venceslao, sí. Y el hombre se quedó tan irritado que no. ¿Cómo se pone Venceslao? Pues imagínate cómo se pone. Bueno, pues efectivamente. Ahí, Paco, tú recordarás, ¿no? De tu tiempo de concejal alguna historia de esto, ¿no? No, yo siempre recuerdo las iniciativas que tú dices. Recuerdo algunas sedes al doblar la esquina. Pero algunas sedes al doblar la esquina, ¿no? Al doblar la esquina. Sí. Cerca también de alguna radio donde has emitido, donde has hecho tu trabajo algunos años, ¿no? Sí, hombre, ahí está la copia. Yo lo que sí digo siempre con este tipo de historias es que hay que entender que todo es bonito a la hora de dar ideas. Quiero decir, todos estos solares, todos estos espacios, todos estos lugares que son sitios bonitos para decir, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal, que es muy común en Almería. Vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. Lógicamente no pensamos que hay que comprarlo, que hay que rehabilitarlo, que hay que tirarlo, que hay que hacerlo nuevo, que hay que equiparlo, pero sobre todo la compra, porque el terreno no es tuyo, no es del ayuntamiento o no era del ayuntamiento. Pues que nos lo cedan, pues que nos lo dan gratis. Pero todas estas cosas pues hemos visto muchas historias, no solo con este edificio, sino con otros. Pues al final, bueno, en este caso puntual, tampoco es un edificio con un espacio enorme, con tal, pues yo entiendo que no es una mala operación que se quede en manos privadas, porque edificios públicos tenemos ya mucho, ya está bien de que todo esté en lo público. Yo creo que hay edificios de sobra, ¿no? Yo creo que sí, bueno, en el entorno del paseo, edificios de vivienda, porque yo siempre he dicho que en las ciudades
es más normal que haya viviendas, que haya centros comerciales. Edificios vacíos. Que edificios vacíos y abandonados. O con poca actividad. Exactamente. O con poca actividad. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Nosotros vamos a ir a publicidad, no sin antes recordarte, Paco, que después de las vacaciones volvemos. Perfecto, aquí estaremos. Así si que... Dios nos da salud, fuerza, hombre, y no pillamos la COVID, estaremos por aquí. Bueno, pues ya sabes, hay que evitar muchos sitios y... Bueno, desde luego lo que no voy a hacer es probar la vacuna rusa, aunque tenga opción de probarla. Aunque me llegara a las manos, intentaré no probarla, que parece que va a ser la primera que va a salir. Hombre, quizá con un poco de bosca frío. Bueno, pero tendré que ver a muchos rusos probándolas. Muchos rusos en Rusia, sí. Muy bien, muchas gracias, Paco. Un abrazo. Nosotros hacemos un breve paréntesis y, como digo, volvemos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora.